felicidad por Jesús que ha venido a morir para mi alma salvar. Gracias te doy, Señor, por la paz que me das. Gracias te doy también, porque a mi lado estás y le has dado a mi ser un eterno solaz. Buenos días, que el Señor Jesucristo los bendiga. Buenos días, Rada, Dios te guarde y te bendiga siempre, mi hermano. Vamos a hacerle una oración al Señor. Amado Dios, Señor Todopoderoso, Padre Eterno, queremos agradecerte, Señor, por un día más de vida, por las cosas buenas y malas que pasan en nuestra vida, Señor, porque si las cosas malas no vinieran sobre nosotros, no pudiéramos comprender ni darle valor a las cosas buenas que tú también mandas, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender que todas nuestras vidas están colocadas delante de ti, Señor, que tú eres el gran absoluto en nuestras vidas. Tú eres todo lo que tenemos, Señor. Ayúdanos a luchar y a pelear palmo a palmo, Señor, por poder encontrar el camino de regreso a casa. Ayúdanos, Señor, a ser esforzados y valerosos, a poder caminar de la mano contigo, Señor. Quita cualquier piedra y obstáculo del camino y ayúdanos a encontrar la luz del sendero, Señor, que nos lleva a tu presencia. Bendice a todos y a cada uno de los que nos reunimos aquí, Señor, en torno a ti, a tu santa y bendita palabra. Permite que mi naturaleza humana y pecaminosa se haga a un costado, para que sea tu Santo Espíritu ministrándonos a cada uno de nosotros. Perdona nuestros errores, nuestras fallas, nuestros equívocos. No permites que haya nada en nuestros corazones, bendito Dios, que impida que tú puedas descender en medio de nosotros y hablarle a nuestros corazones, Señor. Arranca el corazón de piedra que aún tenemos. Arranca la insensatez, arranca todo, Señor, lo que impida que podamos alcanzar nuestro nuevo nacimiento. Y ayúdanos, Señor, a que cuando tú ya estés dentro de nosotros, podamos ser llamados hijos e hijas tuyas, Señor. Nos reportamos para el servicio en el nombre glorioso de nuestro Señor y Dios Jesucristo. Amén y amén. Vamos a... Listo, Rada, mi hermano, ahora que termine, cojo el número y te marco, mi hermano. Dios te bendiga, tranquilo. Vamos a contestar una pregunta que me hicieron. Bueno, hay varias preguntas, pero vamos a contestar una por una hasta donde nos alcancen los 30 minutos que vamos a hablar del Señor en este devocional. Me preguntan y me dicen, hacen una pregunta y me dicen, ¿qué representa el cabello de la mujer para Dios? ¿Qué representa el cabello de una mujer para Dios? Bueno, vamos a leer la palabra para ver qué nos dice el Señor a través de su palabra. Vamos a leer el primer libro de Corintios. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Vamos a leer el capítulo 11. Vamos a leer el verso del 7 al 16. Leemos la palabra en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Dice la palabra: porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen y la gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio de la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo
le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Vamos a leer nuevamente este versículo. Apóstol Pablo, la primera carta a los Corintios, dice la palabra del Señor: la naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le he dado el cabello. Con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Nos damos cuenta que Dios tenía una iglesia real y verdadera, que Dios la había fundamentado en aposento alto, que el día que el Señor le dijo a los apóstoles: no salgan de Jerusalén hasta que no sean investidos de poder, ese día que la columna de fuego se repartió a 120 personas, ese mismo día nació la iglesia del Señor, dio nuevos nacimientos a sus apóstoles, a todos los que lo seguían, y inmediatamente los apóstoles empezaron a poner el fundamento de la iglesia, explicándoles a través de la palabra del Señor cómo tenía que ser el comportamiento, el actuar y el vestir de cada una de las personas que iban a ser parte de esa iglesia, que iba a caminar durante 7 etapas de la misma iglesia hasta la venida del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo lo dice: con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, si usted es pastor, si usted es cura, si usted es papa, si usted es rabino, si usted quiere controvertir o discutir en contra de la palabra, dice el apóstol Pablo, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Pelee usted. Pero nosotros nos quedamos con la palabra del Señor, y la palabra dice que la naturaleza misma nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso ante Dios, no ante los hombres. Nosotros estamos hablando aquí para un pueblo escogido de Dios. Esta palabra no fue hecha para usted ni para mí si estamos fuera de los planes del Señor. Nunca la vamos a entender. ¿No ve que Caín nunca la entendió? ¿No ve que Judas el Iscariote nunca pudo comprender la palabra de Dios y andaba con él todos los días? ¿No es que usted tiene otras cosas en la cabeza? ¿No ve que su naturaleza es diferente? Pero los hijos de Dios, esta palabra es lo máximo que algún día pudo llegar a nosotros. Pero esta palabra es la que edifica nuestras vidas todos los días, y nosotros podemos rendirnos a ella. Por eso Jesús le dijo a la mujer sirofenicia: el pan que yo traigo para los hijos no es bueno que yo se lo entregue a los perros. Porque ¿qué iban a hacer los perros con el pan? Lo iban a desbaratar, y los hijos lo iban a partir y se lo iban a comer. Pero fíjense que en ese momento los hijos lo rechazaron, y el pan llegó para los perrillos, que son los gentiles, usted y yo. Pero no todos vamos a comprender esta palabra. No todos vamos a entender que el velo de la mujer, o la señal nazarea que Dios dejó en una mujer llamada por Él, es su cabello. ¿Qué le va a pasar a ella con respecto al mundo? El mundo lo va a señalar. ¿Qué le va a decir a esa mujer? Mira tu forma de vestir, eres una vieja, y ese pelo que parece una anciana. Y X, Y y Z de señalamientos que el mundo va a hacer con respecto a esa mujer que quiere servir su vida y rendir su vida a Dios. Pero, como dijo el apóstol Pablo, ¿busco yo acaso el favor de los hombres? Yo no busco el favor de los hombres. Me importa lo que Dios piense de mí, y un hijo de Dios siempre le va a importar lo que Dios piense de él, no los señalamientos de los hombres y las doctrinas erradas, con dogmas y doctrinas de hombres que han colocado esos pastores dentro de muchas denominaciones, sacando la palabra de Dios y poniendo sus propias enseñanzas, sobre edificando sobre un fundamento colocado directamente por los hombres. Por eso el apóstol Pablo dice: por el contrario, la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le he dado el cabello. Esto me recuerda algo. Miren el fundamento, y dice: con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. O sea que las iglesias de Dios estaban fundamentadas sobre esto.
cada hermanita que iba a ser parte de esta iglesia del Señor durante las 7 edades de la iglesia tenía que tener las mismas características, porque para eso fueron fundamentados estos estatutos. Pero era la iglesia de Dios. Hay otras muchas iglesias, ¿cierto? Porque el Señor Jesucristo dijo, hay otras ovejas ahí, pero no son de mi redil. Sí ve que eran de otro redil, sí ve que pertenecían a otro pastor, sí ve que eran liderados por otra persona. Como sabemos que la iglesia real del Señor es liderada directamente por el Espíritu Santo. Entonces muchos decían, yo pertenezco a la iglesia católica, la primera iglesia que fue fundada, que el Señor Jesucristo fundó. Es fácil de entender. Miremos qué iglesia fundó, miremos las características que esa iglesia tenía, que el Señor Jesucristo fundó, que el Espíritu Santo fundó en el aposento alto, y miremos si concuerda con la iglesia católica en la cual usted está, o si concuerda con la iglesia cristiana en la cual usted está. Primero que todo, algo sencillito, las mujeres usan el cabello largo como el Señor lo mandó. Estamos hablando del Nuevo Testamento. Si lo usan así, si han entendido, si el pastor le ha enseñado que ese es su velo, que cuando una mujer se deja crecer el cabello le está mostrando a Dios sus votos, le está diciendo a Dios que ella ha sido apartada para Él. Si lo viven así, porque no he visto ninguna católica así. Al contrario, les veo el pelito por aquí, cada día más pareciéndose a los hombres. ¿Verdad que no son los estatutos que el Señor fundamentó? ¿Verdad que la Biblia nos empieza a mostrar que esa no fue la iglesia que el Señor fundó? Con un solo versículo. Y si les cito más de los Hechos de los Apóstoles, donde la iglesia fue fundamentada, nos damos cuenta que estamos lejos. Pero Dios tiene una iglesia verdadera y tiene hijas verdaderas que se rinden a la palabra y con su propia vida viven lo que está escrito aquí. Entonces, eso es un voto nazareo. Ese cabello largo le muestra a Dios que ellas lo han aceptado a Él y que ellas están dispuestas a servirle a Él. Pero vamos a mirar qué nos decía que es un voto nazareo. Vamos al libro de Jueces. Vamos al libro de Jueces. Vamos al libro de Jueces. Quiero que leamos en Jueces. Vamos a leer el capítulo 12. Perdón, vamos a leer el capítulo 13. Jueces 13, vamos a leer el verso 1 del 1 al 5. Dice como título o como subtítulo el nacimiento de Sansón. ¿Cuántos hemos oído la historia de Sansón? Que tenía el cabello largo. ¿Y saben por qué tenía el cabello largo? Porque él tenía un voto nazareo. Porque con eso demostraba que él había sido desde antes de su nacimiento apartado para el Señor. ¿Sí ve que Dios reconocía eso? Por eso él tenía su cabello largo y nunca se lo podía cortar. Pero vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a leerlo en el verso 1. Dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Dios, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Fíjense cómo ese pueblo judío siempre vivía haciendo lo malo ante los ojos del Señor. Siempre. Así como usted y como yo. Pero cuando usted hace algo malo delante de Dios, siempre tiene que venir una consecuencia por ese pecado. Usted no crea que usted va a pasar desapercibido. Los errores caminando en esta palabra se tienen que pagar. Y usted tiene que estar dispuesto a pagarlos. Porque así como cometió falta a la palabra del Señor, usted tiene que tener las fuerzas suficientes para afrontar la consecuencia de ese pecado. Porque todas nuestras acciones tienen una consecuencia, o buena o mala. Si nuestras acciones son buenas, debe haber consecuencias buenas en nuestra vida. Pero si nuestras acciones son malas, deben haber consecuencias malas, y usted tiene que estar dispuesto a afrontarlas. El nacimiento de Sansón es así. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Dios, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí
que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz a un hijo. Ahora pues, no bebas ni vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Si ve que Dios le dijo, él tiene que tener este voto de nazareo, que significa apartado para Dios. Entonces nos damos cuenta que el Señor veía esos votos como alguien que había sido apartado desde antes de su nacimiento para servirle al Señor. Por eso una mujer cristiana realmente fundamentada sobre las bases bíblicas colocadas en esta santa y bendita palabra entenderá que su cabello largo ha sido colocado como un voto a Dios, como alguien, como ella con su propia vida demostrándole al Señor que ella está apartada para Él, que ella no quiere ser más parte del mundo, que las cosas del mundo pasaron para ella y ella ahora quiere servirle única y exclusivamente al Señor. Y ese cabello largo es el velo que ella tiene, es lo más puro que ella tiene ante Dios. Ella es un sacrificio viviente. ¿Por qué un sacrificio viviente? Porque los señalamientos van a ser muchos, porque la van a ver y se van a sorprender. Mira esa señora con ese pelo largo, está loca con este calor, y muchas cosas más. Pero los hijos de Dios están fundamentados en esta palabra y no en la suya. Y los hijos de Dios están dotados con los dones suficientes para poder recibir el vituperio del mundo, porque ellos nunca serán reconocidos. ¿Busco acaso yo el favor de los hombres o el de Dios?, dijo el apóstol Pablo. Si están buscando el favor de los hombres, estás en el lugar equivocado. Vete para tu cantina, para tus estaderos, para tus amigos con tus conversaciones y discusiones obscenas, porque aquí solamente estamos hablando de la santa y bendita palabra de Dios, y no me interesa tener compañerismo con nadie que esté por fuera de esta palabra, porque es a lo que Dios nos llamó, a que nuestras vidas sean sacrificios vivientes para Él. Entonces vamos a leer otro texto. Vamos al mismo libro de Jueces, capítulo 16. Libro de Jueces, capítulo 16, verso 17. Dice la palabra del Señor: les cubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuera rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Miren eso. Miren cuán importante era el voto que Sansón había hecho al Señor. De esa misma forma, si esa mujer se rapa el cabello, dice la Biblia que afrenta su cabeza. Y la cabeza de la mujer es su esposo. Y la cabeza del esposo es Cristo. Entonces, si ella ama a su esposo, ella nunca afrentará su cabeza. Y si ama a Dios, nunca afrentará su cabeza, porque al afrentar a Dios está afrontando a su esposo. Y al afrontar a su esposo está afrontando a Dios. Entonces, por eso son las grandes diferencias y las grandes características de una mujer cristiana. Si ve que todos no entendemos esto, si ve que en un púlpito usted no le ha enseñado a eso, porque es que usted puede venir a Cristo como usted quiera, venga como quiera, porque Él ve el corazón. Eso es correcto, Él ve el corazón. Usted puede venir de la forma como usted quiera, así como yo fui en la forma que yo quise. Pero un día Dios fue fundamentando su palabra dentro de mí. Fue colocando pasos y escalones delante de mí que yo tenía que caminar si quería servirle a Él. Si en verdad yo quería encontrar favor delante de Él, yo tenía que rendirme a Él. Cuán difícil es, pero no es con sus fuerzas. Cuando usted logra rendirse por completo a Él, Él podrá hacer cosas maravillosas en su vida. De resto, Él no podrá hacer nada. Entonces, miren lo que estamos leyendo. Entonces, el cabello largo de una mujer sirve para mostrar la gloria de Dios. Es una señal de autoridad y sumisión a Dios. El cabello largo es una señal de autoridad y de sumisión de una mujer a Dios, de alguien que se ha hecho un holocausto vivo ante el Señor. Y la mujer es un tipo de la iglesia.
y con su cabello largo muestra que está dispuesta a realizar lo que su esposo diga, y es Cristo, sabiendo que como ella representa a una iglesia, esa mujer está santa, sin manchas y sin arrugas, cumpliendo cada uno de los estatutos que el Señor puso delante de nosotros. Entonces, cortarse el cabello era un símbolo de deshonra y de luto. Cortarse el cabello es deshonra, afrentando a su cabeza, que es su esposo, y de paso afrentando al Señor. Entonces vamos a leer el libro de Esdras. Vamos a leer el libro de Esdras, Esdras capítulo 9. Vamos a leer el libro de Esdras capítulo 9, vamos a leer el verso 3. Dice la palabra del Señor: cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelos de mi cabeza y de mi barba, y me sentí angustiado en extremo. Cada vez que un hombre se sentía, por lo menos este profeta se sentía defraudado, derrotado, angustiado ante el Señor, el símbolo de angustia y de deshonra era arrancándose los pelos de su cabeza. Entonces, la palabra empieza a mostrarnos poco a poco lo que significa que una mujer se corte el cabello, una mujer para Cristo. Esta palabra la estamos hablando para las mujeres que quieran servir al Señor. Esto es para los hijos de Dios. Este pan es para sus hijos. Los que no quieran recibirlo no lo pueden recibir, ni por mucha fuerza que quieran hacer. Entonces, nos damos cuenta de que rasgarse su cabello, arrancarse sus cabellos era deshonra. Significaba o tipificaba una deshonra. Vamos al libro de Nehemías. Vamos a Nehemías 13. Nehemías 13, verso 25. Dice la palabra: y reñí con ellos, y los maldije, y herí a alguno de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, no tomaréis de sus hijas vuestros hijos, ni para vosotros mismos. Fíjense, ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de cómo los levitas, de cómo Israel se fue dando en unión sexual con otros pueblos. En este caso hablábamos de los Adop, de la lengua de Adop, de otros pueblos, de los amonitas, de los amonitas, pueblo que adoraba a otros dioses, y estos hijos de Dios se estaban juntando con otras personas. Y este profeta Nehemías, al ver todo lo que estaba haciendo el pueblo, de que hasta al momento de irse en pos de otras mujeres, estaban adorando también los dioses de esas mujeres, y en forma de repudio él les arrancó el cabello, porque cortarse el cabello era deshonra, era un símbolo de deshonra y de luto para un pueblo. Entonces, con la palabra hemos hablado y hemos mostrado lo que significa el cabello en una mujer, lo que el apóstol Pablo habló en el fundamento que le dio la iglesia real del Señor, y nos dice que ese cabello es un velo, es un voto nazareo, donde ella está demostrando que ha sido apartada para el Señor, y que no importa el vituperio que ella pueda llevar, ella sabe que ese es el velo que el Señor le dio, y es la forma como ella se hizo una ofrenda agradable para el Señor. Y vuelvo y les repito, esta palabra fue hecha para los hijos de Dios. No todos vamos a poder encamisar o encuadernar o encajar nuestra vida a Él, pero cuando el Espíritu Santo está en nosotros y cambia esta naturaleza, usted va a poder entender de que estos estatutos son palabra de vida para sus hijos. Entonces esperemos que este paseo que le dimos a las Escrituras pueda haber contestado la pregunta a la hermana que nos preguntó que para qué representaba el cabello dentro de una mujer. Y aquí hemos hablado con la Escritura de que es un velo, de que demuestra que haya sido apartada para Dios, y que es una señal de autoridad que ella tiene con respecto al Señor. Entonces me hacen otra pregunta y me dicen: ¿cuál fue el ser malo que fue lanzado al Edén y que engañó a Eva? ¿Y en qué cita bíblica está? Bueno, la Biblia nos dice que Satanás fue lanzado al Edén, fue lanzado con todos, dice, con tamboriles, salterios y flautas, o sea, con toda su adoración él fue lanzado allí. Y aparte de haber sido lanzado él al Edén, también fue con un séquito de demonios más que cayeron allí.
pero vamos a que la palabra nos hable. Vamos a Apocalipsis 12. Vamos al libro de Apocalipsis o Revelaciones, capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12, vamos a leer el verso 7 y 9. Dice la palabra del Señor: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Si nos damos cuenta que todas las cosas que están pasando en la tierra son un tipo, una sombra de todo, porque ya todo este desenlace estuvo en el cielo, todo esto ya ocurrió en el cielo. Por eso para Dios no es algo de asombro saber cuáles son sus hijos, cuáles son sus predestinados, porque Él sabe si usted va a creer. Él sabe si nosotros los que estamos reunidos aquí en verdad queremos adorar a Dios. Él ya sabe qué camino va a coger usted y yo cuando esta cuarentena se acabe. Porque donde esté tu corazón, ahí está tu tesoro. Si tu corazón sigue estando en el dinero o en cualquier otra cosa, usted va a salir corriendo para allá en un mes, en 15 días, en 2 meses, en un año. Pero donde esté su corazón, ahí va a estar su tesoro. Pero Dios nada le toma por sorpresa. Dios sabe todo. Dice la Biblia que Él conoce el principio, el fin por el principio. Entonces todo esto ocurrió ya. Y Él fue lanzado al Edén. Con todo su combo, Él fue lanzado al Edén y su adoración. Entonces, cuando Él estuvo lanzado en el Edén, Él tenía que ungir a un animal. Él sabía la forma exacta de poder engañar al hombre para Él colocar su simiente dentro de Él y poder empezar a manejar esas 2 simientes que nos habla la Biblia. Entonces vamos a leer el libro del profeta Ezequiel. Vamos a leer Ezequiel capítulo 28. Ezequiel 28, vamos a leer el verso 13 y 15. Ezequiel 28, vamos a leer el verso 13 y 15. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Entonces, ¿estuvo o no estuvo? Apocalipsis nos dice que fue lanzado a la tierra, pero el profeta Ezequiel nos dice exactamente en qué punto de la tierra fue lanzado. ¿Y por qué estuvo ahí? Usted no se ha puesto a pensar por qué Él fue lanzado allí. Él tenía que cometer y hacer todo el plan que tenía dispuesto ya, para hacer que usted y yo buscáramos otra adoración, desviar al hombre de su verdadera y real adoración. Y recuerde que fue lanzado, dice la Biblia, con tamboriles, salterios y flautas. O sea que traía su propia adoración. Volvemos y leemos Ezequiel 28, verso 13. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Vio que es hermoso. Sí ve que el pecado es hermoso. Sí ve que la mujer que quiere tentar a su esposo es hermosa para él, porque es un demonio. Porque el pecado entra de cualquier forma. Sí ve que el hombre que quiere tentar a esa mujer también es hermoso para ella. Pero cuando amamos a Dios, Él es más fuerte que todas las tentaciones que el enemigo quiere poner delante de nosotros. Dice la Biblia: combatid contra el diablo y sus acechanzas, que él huirá de vosotros. Pero si usted se rinde a él cada vez que se atraviese con usted, va a hacer con usted lo que usted quiera, porque usted es un cobarde o usted es una mujer cobarde. Disculpe que les diga eso, pero esto es para valientes. Dice la Biblia que usted tiene que combatir contra las acechanzas del diablo. Y llegará el momento que él huirá de vosotros. Ya él no se acercará más a usted, porque sabrá que usted se para por el Señor y por esa palabra. Entonces, en Edén, el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y onís, de zafiro, de carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios, y allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. ¿Sí ve dónde estaba? Si entendemos que la Biblia empieza a mostrarnos el camino. Él fue lanzado en Edén con un propósito. Él sabía
¿Cuál de todas esas creaciones de Dios tenía el mapa genético 99.9% del hombre? Y tenía que ungirlo para él poder colocar su simiente de maldad. Por eso el Señor Jesucristo tipificó: el reino de los cielos es semejante a un sembrador. Escuchen esto. El reino de los cielos es semejante a un sembrador que sembró buena semilla en el campo. Y dice la Biblia, y se descuidó y vino su peor enemigo. Miren eso. Y se descuidó y vino su peor enemigo y sembró cizaña alrededor de la buena semilla. Y al día siguiente nacieron las dos plantas. Y cuando miraron los ayudantes del sembrador, dijeron: Señor, ¿no sembraste fue buen trigo en el campo? Porque hay cizaña alrededor. Sí ve que habían dos simientes. Sí ve que Dios le habló en parábolas a un pueblo para que pudiera entender. Señor, porque hay cizaña alrededor del trigo. Vamos y la arrancamos. Y el Señor dijo: no. Deje que Caín nazca. Deje que Caín traiga todo el perverso pensamiento y su adoración errada. Déjelos que nazcan los dos. Que les caiga el agua, que les caiga el sol y el rocío. Sí ve que tenía que caerle también los dones que tipifican el agua. Sí ve que los dos tenían que crecer juntamente. Déjalo que crezcan juntamente los dos. Que el día de la siega vendré, fíjense, y uniré a la cizaña en manojo. Sí ve que viene un concilio mundial de iglesias que unirá todas esas denominaciones. Sí ve que todas se unirán nuevamente. Así como el año 325, cuando Roma implantó el paganismo, mal llamado cristianismo católico. Antes de la siega vendré y uniré a la cizaña en manojos, y los juntaré y los lanzaré al lago de fuego. Tremenda es la palabra de Dios. Está abierta. Usted tiene que saberla ver con revelación. El Espíritu Santo dentro de su corazón, Dios le puede revelar todo que está escrito aquí sin ninguna interpretación, porque Él fue la interpretación absoluta de cada coma que está aquí. Entonces entendemos que ese enemigo ungió a ese animal para él poder colocar su simiente. Pero vamos a leer Génesis 3. Vamos a Génesis 3. Génesis 3, 17. Génesis 3, perdón, vamos a leer del 1 al 7. Miren esto. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Si ella era astuta, ¿era por qué? Porque pensaba y razonaba. Porque ella tenía el 99.9% del mapa genético del hombre. El hombre al día siguiente había evolucionado. Dios venía evolucionando su creación día tras día. Y al día siguiente ya Dios colocó al hombre con todo. Y dice la Biblia que sopló hálito de vida sobre él. Zoe, la misma vida de Dios sobre él. Entonces, si ve que ese animal era astuto, que hablaba con Eva y ella le respondía. ¿Por qué se le acercó Eva a él? Porque era hermoso. Porque era sumamente hermoso. Esa es la serpiente antigua que no apareció nunca más en la Biblia porque Dios la degradó a algo que se arrastraba porque antes no se arrastraba. Si usted algún día ha visto la Biblia, la versión antigua, se dará cuenta que cuando llegan a Edén, el que está montado en el árbol de manzanas es un hombre. El libretista muestra que es un hombre, claro que es un hombre, pero aún con su naturaleza animal. Ahí fue donde donde el diablo colocó su simiente para poder engendrar a Eva. ¿Usted cree que Dios iba a dar como resultado un hombre tan malo como Caín? Apenas empezando las generaciones. Nunca iba a suceder eso. Usted sigue la línea de Adán y de sus hijos y su genealogía, y eran Adán, Seth, o sea, todos hombres buenos que adoraron al Señor. Pero sigue la línea de Caín, hermanos. Y ahí están Nimrod y la cantidad de hombres que fueron Irán, Irak, Jordania, todos esos 12 hijos de Ismael viviendo, tratando de levantar la mano contra sus hermanos, porque la Biblia está escrita y dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho.
La cual dijo la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Miren, ya sabía lo que Dios le había dicho. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto comeremos. Pero, escuchen, pero del fruto que está en medio del huerto, pero lo que está en medio de ese árbol no lo podemos comer. De él ni le tocaréis. Fíjense, no podían ni tocarlo. Esa parte no se puede tocar. ¿Por qué? Para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis. Fíjense, el Señor dijo: sí morirán, y la serpiente solamente cambió un sí por un no. No moriréis. Ese fue el mensaje de la serpiente. Y ese mensaje sigue estando hoy delante de todos nosotros. El Señor dice no y el pastor dice sí. El Señor dice no en su palabra y el cura dice sí. Si ve lo sutil que es cambiar una sola palabra del libro maravilloso del Señor. Si ve lo que ocurre cuando usted cambia un sí por un no. El mensaje de la serpiente fue idéntico al que el Señor dio. Con que el Señor dijo que no comeréis de ninguno de los árboles que están en el huerto. Sí, Él nos dijo que no podíamos comer ninguno, que el fruto que está en medio de ese huerto no podemos verlo ni aún tocarlo, porque moriremos. El Señor le dijo sí morirán, y la serpiente y su mensaje le dijo no moriréis. Y miren la consecuencia de cambiar un sí por un no, lo que trajo a la vida humana: muerte. ¿O no fue así? ¿No entró la muerte a raíz de eso? ¿No entró enfermedades? ¿No entró condenación? ¿No le dijo que de ahora en adelante Adán tenía que luchar con el sudor de su frente por su comida? ¿No le dijo a la mujer que ahora la degradaban y que sus deseos iban a estar sujetos al hombre y que con dolor iban a parir? Todas esas cosas cambiaron. Entraron a la humanidad por cambiar un sí por un no. Y ese mensaje sigue estando. El Señor en su palabra, como lo leíamos ayer, dice que la mujer no puede predicar, que la mujer debe estar sujeta. Pero ¿qué dice el mismo mensaje de la serpiente? Sí puede. Es el mismo mensaje, es la misma simiente que viene de generación en generación. Recuerden que los que asesinaron a Jesús eran los pastores, eran los sacerdotes. No fue la gente. Eran los maestros de la ley, los que se fueron en contra del verbo, la palabra de Jesús. Eso no ha cambiado, los espíritus no mueren, cambian de cuerpo de generación en generación, pero no han muerto. Porque al final del tiempo tienen que ser atados en manojos y lanzados al lago de fuego. Tenemos que entender la palabra del Señor. Tenemos que comprenderla por amor a nuestra alma, a nuestra salvación. Que ese mensaje no ha cambiado. De que usted tiene que saber en qué lugar se está reuniendo a adorar a Dios. Que si le están cambiando una coma a esta palabra, usted está en el lugar equivocado. Usted está volviendo maldición el campamento y no se ha dado cuenta. Entonces nos damos cuenta que la serpiente le cambió un no por un sí. Un sí por un no. Un no por un sí. No moriréis. Y el Señor dijo, sí morirán. Y ahí en adelante, hermano, las dos simientes entraron. Y nos damos cuenta que la Biblia de ahí en adelante nos dice que el diablo tiene hijos y Dios tiene hijos. Que hay dos simientes, una de bien y otra de mal. San Juan 8:44. San Juan 8:44. Dice la palabra del Señor en el Evangelio según Juan 8, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Miren esto. Jesús le dice a los fariseos, fíjense, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer.
él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de toda mentira. Entonces, nos damos cuenta que en San Juan 8:44, Dios le está diciendo a los maestros de la ley, hermano, a los pastores, a los sacerdotes: ustedes son de vuestro padre el diablo, y las obras del diablo queréis hacer en mí. Jesús sabía, siendo Dios, él no veía el exterior de las personas, él no veía su ropa bonita, él no veía su Biblia en la mano, él veía sus corazones negros entenebrecidos. Por eso Jesús, cuando lo vio, le dijo: ustedes son sepulcros blanqueados, ustedes están lindos por fuera, pero su corazón está lleno de pudredumbre, están podridos, su doctrina está matando a un pueblo. ¿Sí ve cómo Dios iba colocando todo en orden? Y la Biblia nos habla que hay dos simientes, que hay cabritos y hay ovejas. ¿Y los cabritos quiénes son? Y la Biblia nos dice que hay trigo y que hay cizaña, que hay árboles buenos y que hay árboles malos. Y eso mostrándonos que hay dos simientes. Vamos a la Biblia. Mateo 25. Vamos a Mateo 25. Vamos a leer el verso 32. Mateo 25, verso 32, dice la palabra del Señor: y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. ¿Sí ve que hay una naturaleza diferente? ¿Sí ve que hay hijos de Dios y hijos de otra naturaleza? Les acabo de mostrar en Génesis de dónde empezó todo. ¿Por qué ese diablo fue lanzado al Edén? ¿Por qué era necesario que ungiera ese animal para que él colocara su simiente allí? ¿Por qué Jesús lo habló a través de la simiente del trigo y la cizaña? Recuerden que son dos simientes iguales. Si usted busca por internet, usted va a encontrar que las dos simientes son idénticas. Cuando la espiga del trigo está verde, está así. Y cuando está la espiga del trigo, de la cizaña, está así. Solamente se diferencian cuando el trigo da fruto, porque la simiente del trigo se inclina, porque esa es la naturaleza de los hijos de Dios, inclinadas ante el sol, ante el absoluto, pero la cizaña sigue erguida, arrogante y prepotente. ¿Sí ve? Porque Dios es perfecto hasta en los ejemplos que colocó. ¿Usted sabe la naturaleza de una oveja? Si una oveja se le pierde a su pastor, se muere de hambre porque ella no se puede alimentar sola. Porque su naturaleza no es esa. Porque ella sabe que él tiene que cortarle su lana. Miren cómo ella, para ser trasquilada, ella misma se entrega. Para que le quiten toda su lanita sin decir nada. Porque es la naturaleza de una oveja. Pero agarra un cabro a ver si puede. Agarra un macho cabrío a ver si usted lo puede atrapar. Le desarma la casa, se le comen los zapatos, hace de todo. Porque esa es la naturaleza de ese cabro. Porque hay dos simientes colocadas en la tierra desde el principio. Pero nos enseñaron mal. Pero nos dijeron que todos éramos hijos de Dios y nos permitieron hacer lo que quisiéramos. Y usted no se esforzó por encontrar su vida eterna. Usted no se esforzó por alcanzar la salvación. Porque le dijeron que ya todo había sido hecho por el Señor Jesucristo. Y es verdad. El Señor Jesucristo hizo toda su parte. Pero falta la suya y la mía. Amén. Falta que nosotros seamos unos holocaustos vivientes, unas ofrendas vivientes al Señor, que su vida, como dijo el apóstol Pablo, tienen que ser libros abiertos, epístolas leídas por los hombres. Su vida y la mía tiene que ser escudriñada por todo aquel que la quiera ver. Y lo único que podrán encontrar será la sangre del Cordero. Entonces, si ve que hay trigo y cizaña, ovejas y cabros, árboles buenos y árboles malos, vamos a Mateo 7. La pregunta empezó que qué era lo que había caído, que dónde estaban los versículos y en qué parte de la Biblia decía que ese ser maligno había caído en la tierra. Ya estamos, pero él tenía una misión y estamos mirando cuál fue su misión. Mateo 7, verso 17. Dice la palabra del Señor. Mateo 7, verso 17. Vamos a leerlo hasta el 20. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado
y echado al lago de fuego. Qué cosa maravillosa. Sí ve que Dios tipifica a los hombres como árboles. Si estamos abriendo nuestros entendimientos, que había un árbol del bien y del mal. ¿En dónde? En Edén. Si ve que era una persona, si entendemos que comió de medio de ese árbol, de ese huerto, ese fruto que no tenía que comer, ni siquiera dice la Biblia, ni siquiera podía tocarlo. ¿Qué pasa si usted toca eso? Si ve que se despierta con una cantidad de sentidos en usted que no deben despertarse. Entonces, árboles buenos y árboles malos. Una simiente buena y una simiente mala. Mateo 7, verso 17. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Si ve que habían árboles malos, hay árboles malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no dé buen fruto será cortado y lanzado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Porque la simiente no da frutos, hermano. Perdón, porque la cizaña nunca dio frutos. Porque la cizaña es una espiga estéril. Estéril, no da frutos. Pero el trigo se inclina dando frutos abundantes en cada espina. Amén. En cada espiga. ¿Sí ve? La palabra de Dios siendo abierta delante de nosotros y nosotros pudiéndola comprender, y pudiera demorarme mucho tiempo más mostrándole verso tras verso todo lo que el Señor nos muestra. Hay vasos de honra y vasos de deshonra. Vamos a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo. Dios tiene un pueblo verdadero. Dios tiene un pueblo hermoso, hecho para Él. Vamos a 2 de Timoteo. Vamos a leer el verso 2 de Timoteo, verso 2. Vamos a leer, capítulo 2, perdón, vamos a leer el verso 20. 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 20. Dice la palabra del Señor: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. ¿Sí ve que hay vasos de honra y vasos de deshonra? Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado y útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Sí ve que hay utensilios de honra y utensilios de deshonra? ¿Sí ve que hay ovejas, cabros? ¿Sí ve que hay trigo y hay cizaña? ¿Sí ve que hay árboles buenos y árboles malos? ¿Sí ve que hay hijos de Dios e hijos del diablo? Los hijos de Dios son engendrados por Dios. Vamos al libro de San Juan. Evangelio según San Juan. Vamos a leer desde el verso 12. Evangelio según San Juan, capítulo 1. Vamos a leer el verso 11 en adelante. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿en qué? ¿A los que creen en qué? En su nombre. Es que Él tiene un nombre. Es que Él tiene un nombre y teníamos que creer. ¿En quién? En su nombre. En su nombre. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre. Si ve que no vinieron bajo una relación sexual, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Si ve que Dios es el que le cambia su naturaleza al ser engendrados espiritualmente. No porque pertenezcas a ninguna iglesia, no porque pertenezcas a una denominación eres llamado un hijo o una hija de Dios. Tienes que ser engendrado directamente por Dios a través del bautismo del Espíritu Santo. Así como lo dijo Nicodemo, que debía nacer de nuevo, cambiando su naturaleza carnal por una espiritual. Pero aquí nos muestra que hay hijos de Dios, ¿cierto? Entonces,
Vamos a ver dónde nos habla que hay hijos del diablo. Primero vamos a Primera de Pedro 1:20. Vamos a Primera de Pedro. Vamos a Primera de Pedro. Vamos a leer el capítulo 1. Primera epístola del apóstol Pedro, perdón. Primera epístola del apóstol Pedro. Primera de Pedro. Vamos a leer el capítulo 1. Vamos a leer el verso 23. Dice la palabra del Señor. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Vio que la palabra del Señor no se va a acabar nunca? ¿Ve que usted prefiere esconderse en las doctrinas de los hombres? ¿Ve que cuando usted oye hablar la palabra tal y cruda como está, usted se rasga las vestiduras? Usted dice que no es así, pero si su naturaleza es diferente, usted la va a creer. Pero si usted nació para ser un hijo o una hija de Dios, usted se ceñirá a esta palabra. Volvemos y leemos. Siendo renacidos, ¿qué es la palabra renacido? Volver a nacer. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, o sea, no de carne ni sangre, que se corrompen, sino de incorruptible, de espíritu y verdad, por la palabra de Dios. Vio que la palabra de Dios es la que lo engendra a usted. Usted no puede ser engendrado, usted no puede tener un nuevo nacimiento si no se junta el Espíritu Santo con la palabra de Dios. Ahí nacerá usted siendo un hijo nuevo o una hija nueva. Pero tiene que tenerlos a los dos. No podrá tener solamente el Espíritu Santo sin la palabra, ni la palabra sin el Espíritu Santo. Cuando ellos dos se juntan, ella va a dar a luz un hijo, que será la palabra, que usted la cumplirá y la vivirá. Habiendo purificado. Entonces dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, si ve los hijos de Dios cómo son renacidos, pero también necesitamos saber los hijos del diablo cómo son renacidos, ¿ah? Cómo vienen a la luz, en qué parte hablan. Entonces vamos a buscarlo en San Juan, en Primera de Juan. Vamos a Primera de Juan. Vamos a Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a leer desde el verso 7. Primera epístola del apóstol Juan, capítulo 3. Vamos a leer el verso 6 en adelante. Dice la palabra del Señor: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Repito. El título significa, se llama hijo de Dios. Ahora, vamos a leerlo desde el principio. Primera epístola del apóstol Juan, capítulo 3, subtítulo, hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. O sea que a los hijos de Dios, ¿qué pasa? El mundo no los conoce. ¿Será que tiene 130 mil millones de hijos de Dios? Yo no creo, porque los conoce todo el mundo. ¿Sí ve que los hijos de Dios no son conocidos? ¿Sí ve que usted va a ser un desconocido? ¿Sí ve que usted va a ser un rechazado y un señalado? ¿Sí ve que los hijos de Dios nunca van a ser alguien que todo el mundo los reconozca? No van a ser populares porque van a ser señalados por la forma de vivir. Mira con cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no los conoce, porque tampoco le conoció a Él. Nunca lo conocieron al punto que lo crucificaron y nunca supieron quién era Él. Y los hijos de Dios tienen que venir por esos mismos genes, por esa misma genética que nadie los va a reconocer. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esa esperanza, en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado e infringe la ley, pues también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no lo ha visto y ni siquiera le ha conocido.
vuelvo y me devuelvo. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido aún, o sea, ni siquiera sabe quién es él. Dice creerle, pero no le cree. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica pecado es del diablo. Porque para esto apareció el Hijo de Dios. Porque el diablo peca desde el principio. ¿Sabemos quién peca desde el principio? Principio Génesis, ¿cierto? ¿Y qué fue lo primero que hicieron? Caín asesinó a su hermano. ¿Sí recuerdan? El diablo peca desde el principio. Esa fue la simiente de esa serpiente que vino a pecar desde el principio, que Génesis significa principio, y fue el primero que hizo todo. Mintió, asesinó, hizo hasta más que ya sabemos. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. ¡Qué tremendo! Porque la simiente de Dios permanece en él. Cuando nosotros somos llamados hijos de Dios, es porque hemos sido bautizados con el Espíritu Santo, la simiente de Dios en nuestros corazones, y nos ayuda a cambiar nuestra naturaleza. Y ella permanece en nosotros y no nos deja pecar. No nos deja coger el camino que no debemos coger. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¡Qué tremendo! Primera de Juan 3, verso 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Que el diablo tiene hijos. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habemos oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano, verso 12. Si ve que Caín no era hijo de Dios. Si entendemos que Caín era del maligno. Si ve que Adán, siendo hecho con la misma mano de Dios, no podía dar a luz un hombre tan malo y perverso. Esa fue la simiente que el diablo colocó en ese hombre, y de ahí en adelante han venido tratando de matar una simiente a la otra. Siempre la simiente del diablo perseguirá la simiente de Dios. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros? El problema de nosotros es que queremos que todos entiendan la palabra, que todos se rindan a la palabra, y la palabra está lejos de nosotros. Siempre nos ponemos a pensar, yo quiero llevarle esta palabra a alguien, y ni siquiera la palabra está en nosotros. Dijo el apóstol Pablo, muchos predicarán sin decir ni una palabra, porque su vida hablará por ellos. Su vida hablará por ellos, sin necesidad de conocer los misterios, ni lo alto ni lo ancho, dijo el apóstol Pablo. Su vida hablará por usted. Hay muchas veces que lo primero que tenemos que hacer es poder dejar que Dios obre en nuestras vidas, que Dios afiance nuestra vida en el fundamento bíblico de su palabra, y lo demás vendrá por añadidura. Pero entonces les estoy demostrando con la palabra esas dos simientes que vinieron desde un principio. La palabra de Dios es la simiente incorruptible que engendra a los hijos que nacen en su reino. Así como nacemos en lo natural, también nacemos en lo espiritual. Entonces pudimos darnos cuenta con la Escritura, y tengo muchas cosas para hablarles, pero ya ese es otro tema, porque ese es el tema de las dos simientes, y no estamos hablando de las simientes, sino de que la pregunta fue ¿cuál fue el ser malo que fue lanzado al Edén? Y que engañó a Eva, y por qué la engañó, y cuáles eran las citas bíblicas. Entonces les acabo de mostrar con la Escritura cómo fue lanzado, cuándo fue lanzado, y cuál fue el motivo principal o primordial por el cual él fue lanzado allí, y qué fue lo que él hizo al estar allí. Y aparte de eso, no hemos hablado de lo que trajo, de la falsa adoración, de la falsa... Y podemos encontrar muchísimas personas que dicen adorar a Dios de una manera falsa y errada. Entonces, espero que las preguntas les hayan quedado resueltas, y si no le han quedado resueltas, por favor, me escriben aquí mismo, no por Messenger, sino aquí mismo en los comentarios, porque no tengo Messenger, para poder seguir hablando de ellos. Tengo una pregunta todavía pendiente, pero el tiempo ya se nos agotó y nos extendimos mucho y no podemos extendernos tanto. Entonces, para mañana seguimos haciendo el devocional a las 10:30 de la mañana, si el Señor Jesucristo nos permite,
y seguimos contestando las 2 preguntas que quedaron pendientes. ¿Qué es el bautismo bíblico y qué significa la comunión? Y si me siguen trayendo preguntas, las vamos debatiendo con respecto a la palabra y que el Señor nos siga dando sabiduría. Vamos a orarle al Señor, vamos a inclinar nuestros rostros y nuestros corazones ante Él. Amado Dios, Señor Todopoderoso, queremos agradecerte, Señor, porque tú nos revelas tu palabra, Señor. Porque podemos entender lo que durante mucho tiempo quisieron engañarnos y nos decían que todos éramos hijos de Dios, Señor. Y nuestra vida seguía siendo corruptible ante ti, Señor. No nos esforzábamos porque todo el mundo nos decía que éramos hijos de Dios, así fuéramos los más bajos, los más sucios. Pero la Biblia nos muestra con tu santa y bendita palabra que los hijos de Dios tienen que ser luz en medio de un mundo oscuro. Que donde hay pecado, Dios no habita, Señor. Entonces ayúdanos, Señor, a que nuestra vida sea regenerada, que nuestra vida sea renacida en agua, en sangre y en espíritu, Señor. Que tú puedas descender en nuestros corazones y puedas vivir por nosotros. Cambia nuestra naturaleza, Señor. Danos un nuevo nacimiento a lo que no se los has dado. Ayúdanos a que esta palabra sea revelada, Señor. Ayúdanos a poder pararnos milímetro a milímetro por ti, también sabiendo y reconociendo, Señor, que así como el mundo no te conoció a ti, tampoco nos va a conocer a nosotros, Señor. Que nuestros amigos nos van a señalar, que nuestros vecinos nos van a criticar, pero no importa, Señor, porque nos toca llevar un vituperio con respecto a tu palabra, Señor. Permite que tú puedas purificar y limpiar nuestra vida, nuestra alma, nuestros corazones, nuestros ojos, nuestros labios, y que podamos ser cartas leídas, epístolas abiertas ante los hombres, Señor. Ayúdanos a hacer luz en medio de un mundo oscuro. Permite, Señor, que podamos seguir reuniéndonos alrededor de tu palabra para saber cada día más de ti. Aparta los problemas, las dificultades, las angustias, las necesidades, la escasez, el hambre, la enfermedad. Arranca todo de nuestras vidas, lo que hemos creído en ti. Y ayúdanos a ver la gloria una vez más en nuestras vidas, Señor. Le damos la gloria, la honra y la alabanza en el nombre glorioso de nuestro Señor y Dios Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor Jesucristo los bendiga, que llene y colme cada vida de bendiciones sobreabundantes y que podamos rendirnos cada día más a su palabra. Dios los bendiga. Shalom para todos. Darme el perdón por tu fidelidad, por guardar para mí la mansión celestial. Muchas gracias, Señor. Te digo una vez más. Estamos viviendo una enorme crisis y es en este momento donde tú lo puedes ver como una gran desgracia o Encontraste a mí, Señor, no te buscaba y me diste consuelo cuando en penas vagué. Sentí la paz del cielo que mi alma deseaba, sentí que la llenaba.